Este versículo que vamos a leer es un versículo muy conocido, es un versículo que seguramente tú lo vas a saber de memoria cuando te indique cuál es. Cortito, pero tiene una enseñanza muy profunda en el Señor. Me estoy refiriendo al Salmo 23, verso número 4. Y dice la palabra del Señor así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En el, en el respaldo bíblico, la palabra de Dios, especialmente en los salmos, cuando está hablando de valle de sombra, se está refiriendo a realidades profundas que el salmista podría llegar a vivir o que nosotros podríamos llegar a vivir. Porque noten de que está hablando en futuro, no está hablando que en ese momento, cuando escribe el Salmo, estaba pasando por el valle de sombra y de muerte. Dice, aunque ande, es decir, de que está afirmando en fe de que si él tuviera que pasar por un valle de sombra de muerte, él no iba a temer mal alguno. Es decir, él está hablando hacia adelante. ¿Por qué está hablando el salmista hacia adelante? Bueno, por distintos motivos, distintas razones, distintas circunstancias que también nos toca a nosotros. Nosotros no sabemos qué es lo que podemos llegar a vivir el día de mañana. Cuando digo mañana puede ser literalmente mañana, o dentro de una semana, o dentro de un mes, o dentro de un año. Y el salmista está justamente refiriéndose a esto. Él está hablando en fe, él está hablando en confianza. Y dice, aunque tenga que transitar un valle de sombra, de muerte, no voy a temer. Y da las razones por las cuales él no va a temer. Él se basa en toda una serie de argumentos por el cual él le da la confianza de que si tuviera que pasar por ese valle de sombra de muerte, él lo iba a transitar con seguridad. Vamos a hablar primero de lo que significa, bajo la perspectiva bíblica, lo que es valle de muerte o valle de sombra. Literalmente es un lugar de oscuridad y de peligro. Es decir, esto tiene que ver con donde hay ausencia de luz. Es decir, para traerlo a nuestro lenguaje, son esas situaciones en donde tú no sabes qué hacer, en donde tú no sabes qué decisión tomar, en donde tú estás en incertidumbre. Esas situaciones que por allí nos tocan vivir, que como yo suelo decir, no sabemos si sentarnos, si pararnos, si correr, si quedarnos quietos, si hablar, si no hablar. Es esas circunstancias, esos momentos en donde uno tiene se siente esa incapacidad en sí mismo, esa ausencia de convicción, o porque tiene que enfrentar una crisis o una enfermedad o una pérdida o una angustia o una depresión o lo que fuere. Cuando la palabra está hablando de este tipo de valle, está refiriéndose a este tipo de situaciones que el salmista podía llegar a enfrentar mañana, pero que nosotros también podemos llegar a enfrentar mañana. Ahora, otra de las cosas que significa este valle de sombra de muerte tiene que ver con una experiencia límite de vida. Cuando tú reconoces de que a pesar de todos los recursos que tú puedes llegar a contar,
todos los recursos por los cuales tú puedes llegar a disponer, todas las cosas que tú puedes llegar a tener en tus manos, tú te das cuenta de que no te va a servir. Esto muchas veces lo he dicho y me viene como anillo al dedo para poderlo repetir en esta noche para aquellos que nos están escuchando. Yo en algún momento de mi vida pensaba de que me llevaba el mundo por delante, hasta que me tuve que enfrentar con la vida que justamente por la vida de mi hija de 8 meses, yo no podía hacer absolutamente nada. Entonces todos mis argumentos y toda mi posición y todo mi pensamiento y todo lo que yo creía se me vino abajo como un castillo de naipe cuando le sopla el viento. El salmista se está refiriendo justamente a esto cuando está hablando de el valle de sombra de muerte. Es decir, esa experiencia límite de vida. Esa experiencia cuando te dicen, bueno, hay que esperar el diagnóstico, hay que esperar el laboratorio, vamos a ver qué es lo que va a pasar con tu vida, no te podemos decir si vas a vivir o si vas a morir. Es el límite que muchas veces nos tenemos que enfrentar, y el salmista se está anticipando, está hablando justamente de este tema, cuando habla, insisto otra vez, sobre el valle de sombra de muerte. Pero lo interesante es que este valle de sombra y de muerte es un transitar, no un destino. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el salmista con esto? Él está diciendo, aunque tenga que transitar por este valle de sombra y de muerte, no es mi destino eso. Voy a transitarlo, voy a caminarlo, voy a pasar por ese lugar. Él está hablando justamente de esto. Él está diciendo, yo sé de que la dificultad está, yo sé de que el peligro está, yo sé que los límites están, yo sé de que, bueno, lo sé todas estas cosas, pero esto lo voy a transitar porque no es mi destino, no es el lugar donde yo voy a terminar, lo estoy transitando, lo estoy caminando. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo del Señor nos quiere decir? De que las situaciones que tú estás atravesando, o que yo estoy atravesando, o que tú mañana puedas atravesar, o que yo mañana puedo llegar a atravesar, no es nuestro destino de fracaso, no es nuestro destino de destrucción, no es nuestro destino de estar permanentemente viviendo en un valle de sombra y de muerte. Tírenme un amén si me están entendiendo, antes que algún bicho me coma. Porque cuando habla de la sombra no es una realidad final. Son reales, son situaciones que nos pueden llegar a pasar. Eso de que somos cristianos porque creemos en Dios y creemos en el Señor Jesús resucitado y lo hemos confesado con nuestra boca y confiamos y tenemos fe en Él, no nos exime de pasar por algún valle de sombra. No nos exime de la enfermedad, no nos exime de la dificultad, no nos exime del desengaño, no nos exime no nos exime de todo eso. Pero lo que sí sabemos es que esa sombra no es una realidad final, sino que esa sombra pasa porque falta la luz. Es decir, usted piensa en esto, cuando usted recibe una luz desde atrás, usted cuando recibe la luz de atrás, su sombra se va a proyectar hacia adelante, pero se proyecta hacia adelante su sombra porque la luz está detrás. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir con esto, de que por más que usted camine y transite por un valle de sombra y de muerte, o que vaya mañana a transitar un valle de sombra y de muerte, va a haber una luz detrás de usted que lo va a acompañar en el trayecto para atravesar ese valle. ¿Amén? Ok. Entonces, ¿cuál es la llave de este? ¿Cuál es el punto final de este texto? La presencia del pastor. Esto es lo central de este. Porque el consuelo no está en la desaparición del valle, sino en que es
perdón, sino en esta frase, porque tú estarás conmigo. ¿Qué le está hablando? ¿A quién le está hablando el salmista? A Dios. Y él dice, voy a atravesar, o posiblemente, o quizás vaya a atravesar un valle de sombra y de muerte, lo voy a atravesar tranquilo, lo voy a atravesar confiado, porque tú estarás conmigo. Este es el fundamento del buen pastor. Este es el fundamento del acompañamiento de Dios en nuestras vidas. Te vuelvo a repetir, no sé si hoy, mañana, ojalá que nunca tenga que transitar un valle de sombra y de muerte, pero ten la confianza que si has creído en el Señor Jesús como tu Señor y como tu Salvador, Él te va a acompañar como un buen pastor. Ahí. Ahora, ¿cuál es la síntesis de esto que hemos hablado? El valle de sombra simboliza las etapas más oscuras de la vida, donde el temor es natural, pero no me domina. El Salmo enseña que la fe no niega el valle, pero lo atraviesa confiadamente en la presencia del pastor. Amén. Ok. Ahora vamos a hablar, porque acá habla, este Salmo habla de tres cosas. Vamos a hablar de la vara ahora. Porque el salmista dice, tu vara irá contigo. ¿Qué significa la vara? Es un instrumento de autoridad del pastor. La vara era una madera, un trozo de madera, un bastón. Ese bastón servía servía para identificar al pastor. Yo, cuando estaba escribiendo esto, trataba de formarme una idea, de formarme un panorama de cómo se movían los pastores en ese momento. Y yo digo, bueno, si el rebaño de oveja era grande, obviamente un pastor solo no podía cumplir o llevar adelante a todo el rebaño. Necesitaba ayuda. Pero el pastor es uno. ¿Cómo se identificaba ese uno entre los colaboradores para llevar adelante el rebaño? El que tenía el bastón en la mano. Pero esa vara, ese bastón, que era símbolo de autoridad, también servía para defenderse. Servía para defender si aparecía alguna limaña, también servía para corregir el camino de alguna de las ovejas que se desviaban, o por allí para poder evitar de que alguna oveja entrara en algún terreno de peligro. Es decir, de que el bastón no solamente era un símbolo de autoridad, sino que ese bastón servía también para dirigir el rebaño. Y ten presente esto que te estoy diciendo. El pastor tenía el símbolo de autoridad para poder guiar al rebaño, guiarlo por caminos seguros, guiarlo a lugares donde había delicados pastos, llevarlo donde había aguas abundantes, entre otras cosas. Segunda cosa, tercera, una corrección que preserva la vida. La vara también se usaba para corregir suavemente a una oveja que se desviaba hacia el peligro. Esto te lo acabo de decir. 5. La vara, como te decía recién, gracias, estamos complicadísimos. A ver, acá está. Te decía, la vara, como te decía recién, era para corregir, era de corrección, pero también la vara también era un símbolo fiel, de fidelidad. ¿Por qué? Porque la vara no era para oprimir, la vara era para corregir. La vara era el instrumento firme, pero justo, fuerte, pero seguro, para poder dirigir al rebaño. Y te vuelvo a repetir, ten presente esto que te estoy diciendo, porque es importante después, para lo que viene después. Esa vara no era para imponerse, esa vara era para corregir, esa vara era para direccionar,
esa vara era para cuidar, esa vara era para que si había algún tipo de inconveniente o de problema en la travesía, pudiera tener algo de disciplina en su vida para poder alcanzar lo que uno estaba persiguiendo. Hay un consuelo en el medio del valle, hay un consuelo en el medio de esta dificultad, hay un consuelo en medio de esta oscuridad. ¿Cuál es? La vara no se menciona en los verdes pastos, sino en el valle de sombra. Si tú lees el Salmo completo, tú se vas a dar cuenta que la vara y el callado están únicamente cuando está atravesando el valle de sombra y de muerte. Pero donde hay delicados pastos y agua fresca, la vara y el callado no es necesario. Amén. Cuando la oscuridad crece, el creyente no pide explicaciones, sino que pide presencia y respaldo. La vara le recuerda que no está indefenso. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Significa que Dios ejerce su autoridad de protección incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas. No elimina el valle, pero garantiza que nada en él pueda tocarnos, pueda tocar tu vida sin pasar antes por las manos del pastor. ¿Qué quiero decir con esto? De que cuando por distintos motivos, circunstancias o lo que fuere, tenemos que pasar o podríamos llegar a pasar por un valle de sombra y de muerte, no vamos a ir solos, sino que el pastor va a acompañarnos, el pastor de pastores nos va a acompañar, nos va a guardar, nos va a proteger, y toda circunstancia que tengamos que enfrentar antes pasó por el rostro del Señor. Ahora, ¿qué significa callado? El callado es algo parecido a lo que era la vara, pero era más largo y en la punta tenía como una hoz, un gancho. Ahí está, gracias, amor. Un gancho. Ah, sos vos, Susana, ¿no? Ah, ok. Tenía un gancho. Ahora, el callado servía también para guiar a las ovejas por el camino. El callado servía también para rescatar, como te decía antes, cuando alguna oveja se desviaba y entraba en un camino peligroso. Ese gancho que tenía en la punta, con ese gancho el pastor se lo pasaba por el cuello de la oveja y la traía otra vez al camino, o la sacaba de un hoyo, o la protegía. Es decir, lo importante de esto es de que ese instrumento, ese callado, cuando estamos atravesando por un valle de oscuridad, o cuando podríamos llegar a pasar por un valle de oscuridad, es el que nos consuela. Ese callado, cuando estamos en peligro, o cuando podríamos estar en peligro, proviene muchas veces de mi propia imprudencia o de mi propio desvío, pero el pastor de pastores nunca me abandona. Él va a estar allí acompañándome, Él va a estar al lado mío. Y si yo me voy a meter en un camino peligroso, por más que esté transitando este valle de sombra y de muerte, el Señor va a estar allí para redireccionarme, para encaminarme, pero no a los golpes, con amor, no imponiéndose, sino hablándome.
guiándome, afirmándome. Porque la presencia del Señor trae aliento a nuestra vida. La presencia del Señor viene al rescate. La presencia del Señor es un consuelo para mi vida. ¿Por qué? Porque el pastor no se separaba ni de la vara ni del cayado. Y esto me habla de intimidad, esto me habla de relación. Dios quiere tener relación con nosotros. Dios quiere estar presente con nosotros. Dios quiere acompañarnos a nosotros. Dios quiere dirigirnos a nosotros. Estemos transitando el valle de sombras de muerte o no. Su presencia siempre quiere estar en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Y un pastor no abandona a sus ovejas. Un pastor siempre está al lado de sus ovejas. Y esto tiene que ver con la cercanía y compañerismo. Porque la pregunta que hago es, si Dios no está conmigo cuando yo lo necesito, ¿para qué quiero ese Dios? Si Dios me abandona cuando yo estoy en medio de la incertidumbre, ¿para qué quiero ese Dios? Si Dios es un Dios que hace oído sordo a mis plegarias, a mis rezos, a mis oraciones, a mi pedido de auxilio, ¿para qué quiero ese Dios? Pero yo sé, y yo tengo la experiencia, y yo he vivido y vivo, que el Dios del cual hablo, el Dios al cual predico, el Dios al cual enseño, es un Dios que siempre está con su pueblo, que siempre está con su rebaño, que siempre está acompañándolo, como decimos nosotros, en las buenas y en las malas. Porque Dios es un Dios de compañero de viaje, porque Dios es un Dios presente, porque Dios es un Dios que permanece fiel por siempre jamás. Nosotros podemos llegar a serle infiel a Él, nosotros nos podemos equivocar, nosotros podemos hacer lo que dijo Pedro: no conozco a ese Dios, no soy como Él, ¿qué me vienen a mí a decir, a compararme y a hablarme que yo andaba con Él? Y blasfemó, insultó, hizo un montón de cosas, hasta que se encontró con Jesús. Y Jesús no lo acusó, Jesús no le dijo, bueno, ya. Jesús lo miró, lo perdonó, lo levantó, lo ungió, lo limpió y lo puso de nuevo en carrera. Amados míos, en el nombre del Señor Jesucristo, si tú estás atravesando o vas a atravesar un valle de sombra y de muerte, te puedo asegurar de que Dios nunca te va a dejar, porque fiel es su promesa. Donde tú vayas, Él va. Donde tú estés, Él va a estar. En tu necesidad, Él va a estar. En tu alegría, Él va a estar. Y en tu tristeza, Él va a estar. ¿Por qué? Porque Él así lo prometió. No te dejaré ni te desampararé. Mío eres tú, te compré a precio de sangre. Y eres mi hijo, eres mi hija. Y tu nombre está escrito en la palma derecha de mi mano. Y nadie te podrá tocar de ahí. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión es simple. La vara significa poder que protege y corrige. El cayado, el amor que guía y restaura. En el valle más oscuro, el creyente es sostenido por un Dios fuerte y cercano, soberano y compasivo a la vez. Dios tiene compasión de tu vida. Y créelo, no te va a dejar, ni te va a desamparar. Vas a ver la maravilla del Señor sobre tu vida. Porque en medio de las dificultades, cuando uno siga sosteniendo la palabra de fe, esa fe hace milagros abundantes en nuestra vida y vas a ver la manifestación gloriosa sobre tu vida. Aunque esto parezca locura, porque para el mundo es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Aleluya. Gracias, Padre, te doy en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús por esta noche, Señor. Porque evidentemente no hay nada, ni nadie, que pueda impedir la proclamación de tu palabra.
con micrófono, sin micrófono, con luz, sin luz. Señor, lo mismo establecemos tu palabra. Lo mismo levantamos la bandera de tu Espíritu Santo. Lo mismo establecemos tu palabra, Señor. Con la confianza, con la certidumbre, con la convicción de que tu palabra ha llegado a las personas que tú, Señor, has preparado en esta noche. La gloria, la honra y la alabanza a ti, eterno Dios, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén.